yo respeto el ser humano que eres y no tienes que pensar como yo pienso, que esa es la forma en la que se vive en la casa, ¿no? Y es que la gente tiene que tener la posibilidad de desarrollarse, o sea, quien tenga aspiraciones y tenga la voluntad y las ganas de comprometerse con su desarrollo, tiene que tener la oportunidad de llegar, o sea, yo no puedo estar trayendo gente de afuera sin darle la oportunidad a la gente que tengo adentro. O sea, yo pude entender cómo a través de la mente se conectan las emociones y cómo a través de las emociones se conecta el cuerpo. Y entonces FEMSA ha sido un referente y ha venido a poner en México los estándares de lo que hoy son temas de beneficios sociales que existen para la gente. ¿Cómo se transforma la cultura de las organizaciones en una cultura? Hola, yo soy Fabricio Serna y esto es Cultura Empresarial, el podcast donde descubrirás los hacks que han permitido a las transnacionales más importantes de Hispanoamérica enaltecer su cultura gracias a sus perspectivas únicas e innovadoras. Antes de empezar, te recuerdo que tanto este episodio como los anteriores los encuentras en su versión de video en YouTube y en podcast en Spotify. En este episodio de Cultura Empresarial me acompaña Arabella Cantú. Ella es ingeniera de sistemas por la UANL, tiene una maestría en desarrollo de capital humano y una especialización en dirección de empresas por la Universidad Regiomontana. Es coach ontológico ejecutivo por Newfield Consulting. Arabella cuenta con más de 25 años de experiencia laboral apoyando en la gestión de recursos humanos en empresas como Quality Alimentos, Grupo Signux, Motomex y actualmente ocupa el cargo de Group Head Talent and Culture Director en FEMSA, empresa multinacional mexicana que tiene en su portafolio a COF, líder en el sistema Coca-Cola, Proximidad y Salud, la segunda empresa más grande a nivel mundial en la industria del retail, y Digital at FEMSA. FEMSA tiene presencia en 18 países y 400,000 empleados. Sin más, disfruten de esta tan enriquecedora conversación que tuve con Arabella Cantú. Arabella, bienvenida a Cultura Empresarial. Muchísimas gracias por tomar esta llamada. No, al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Un gusto estar aquí. Habíamos esperado un poco, pero bueno, finalmente aquí estamos. Me quitaste las palabras de la boca. Justo te iba a decir eso, ¿no? Yo estaba muy ansioso por que se concrete esta entrevista. Estaba verificando que no se vaya a caer y tal. Pero por fin lo logramos. Ya estás en casa nuevamente, estuviste de viaje y hemos estado hablando fuera de micros de esto. Y te agradezco sinceramente que estés aquí. Gracias de verdad. No, al contrario, un gusto. Oye, me gustaría empezar contigo hablando de qué cosas son parte de tu rutina que la gente habitualmente no sabe. Es decir, ¿cómo es un día cualquiera en tu vida? ¿Cómo empiezas el día? Mira, soy súper disciplinada. Yo me despierto a las 4:50 de la mañana todos los días. Okay. Yo llego a la oficina ya con 2 horas de ejercicio diario. Entonces yo entreno de 6:30 a 7:30 de la mañana. Y bueno, busco un gimnasio que a la hora que salgo el tráfico me facilite la llegada y estoy aquí pues a veces entre 8:30, 20 para las 9 más o menos estoy aquí en la oficina. Estoy todo el día en la oficina. Nosotros tenemos en la empresa donde trabajo, yo trabajo en FEMSA, la opción de tener un trabajo flexible, pero la verdad es que a mí me acomoda muy bien venir primero porque ya salí de casa. Claro. Y aparte porque, sí hay momentos donde privilegio estar allá, pero regularmente aquí me gusta más porque este espacio está muy cómodo, tengo muchas cosas en los cajones que luego necesito cuando ando pidiendo que me manden fotos, entonces regularmente estoy aquí y termino pues al final del día, ¿no? 6:30, 7 de la tarde, que ahí sí... casi no tengo vida social entre semana porque eso me implica luego un problema para levantarme. Pero claro. Sí, pero regularmente llego a casa. Hoy tengo hijos en casa. Como te comentaba, tuve un año completo donde éramos solo mi esposo y yo. Entonces convivo un ratito, pero para poder salir temprano lo que hago es preparar todo, ¿no? Como si fuera yo a la escuela, así como cuando mis hijos eran chiquitos, tengo que preparar mi maleta de ropa, mi lonche, todo lo que me voy a llevar al día siguiente para nada más despertarme, alistarme y salir. Y en cuanto a la mañana, cuando te despiertas, ¿qué es lo primero que haces? O sea, si saltas antes de las 5 de la mañana, de todas maneras tienes que tener como un espacio, un momento de que parte de esa disciplina que imagino, por ejemplo, me lo voy a poner como caso, es que de pronto no coges el móvil, no coges el celular,
haces directamente algo o va como más orgánico, va sucediendo nada No, más? en la mañana sí soy mucho de rutinas. Como te darás cuenta, soy muy disciplinada, ¿no? Sí, De hecho, el sí. ejercicio lo hago también 2 horas los sábados, es de lunes a sábado, aunque ya en un diferente Ok, horario. muy bien. Pero por ejemplo, en las mañanas sí, o sea, me despierto, lo primero que hago es sí tomo el móvil y abro los correos y veo qué correos me llegaron, Claro, durante la madrugada. sí, y de verdad que he tratado de no hacerlo, pero No se puede, ¿verdad? no siempre me resulta. Eso me da mucha tranquilidad porque si hay algo urgente, pues ya en lo que estás haciendo ejercicio de repente vas planeando un poco, ¿no? Entonces eso hago, tomo unas vitaminas, me voy al baño, me lavo la cara, me lavo los dientes, me empiezo a vestir. Mi hijo tiene una gatita, digo, esto es así como muy cómico, pero tiene una gatita que a mí no me gustaban los gatos hasta que la conocí a ella, y ella escucha cuando yo me levanto y empieza a llorar del otro lado de la puerta. Entonces regularmente le abro, entra, juego un ratito con ella, o sea, de verdad. Y luego ya se queda tranquila porque si no llora mucho, entonces ya se queda tranquila y eso hago. Me despido a mi esposo, que él regularmente está dormido, pero pues siempre se da un espacio para despedirse de mí y salgo Sí, claro. 5:15 de la mañana más tardar, idealmente 5:10. Ok. Pero ahí, por ejemplo, yo iba a hacerte una pregunta. ¿No desayunas? No, de hecho ahorita todavía no he desayunado. O sea, haz de cuenta, yo ceno a lo mejor un par de horas antes de dormirme, de 2 a 3 horas antes. Soy de verdad, muy disciplinada. Y entonces en el ejercicio tomo 1 litro de agua. Pues ahorita traigo 1 litro de agua en el estómago. Sí. Y desayuno regularmente, es parte del lonche que me hago, o sea, del desayuno que me preparo. De la comida, sí. Ayer me preparé, por ejemplo, hoy traigo jamón de pavo con claritas de huevo, traigo un licuado de proteína, y eso me lo voy comiendo durante la mañana, ¿no? Yogur con fresas, cosas así. ¿Y este ayuno lo haces a conciencia o ha sido como se ha ido dando? No, o sea, he empezado a tratar de ser un poquito más consciente, pero tengo un mes porque yo no hacía pesas, yo hacía puro ejercicio aeróbico y con las pesas me cambió un poquito mi cuerpo, ¿no? Entonces... Claro, hay más necesidad, pues. Sí, o sea, empiezas a generar volumen, la ropa te queda distinta. Entonces empecé a hacer como algunos ajustes y una compañía, digo, y aparte la bola, ¿no? La bola de años, como dicen. Entonces empecé a hacer unos ajustes en mi alimentación, pues, para tratar como de lograr el equilibrio que buscaba. Equilibrarlo, ya me claro. siento en un peso adecuado. No paso hambres, me gustan mucho los chocolates, o sea, esos son de las cosas. Cuando uno hace ejercicio, puedes comer sin cargo de conciencia, ¿no? Entonces, pero sí, yo no como carne de puerco ni de res, o sea, eso lo dejé hace mucho tiempo por cosas empecé a meditar mucho y me di cuenta que eso me ayudaba, sí. Sí, o sea, yo, por ejemplo, en las noches hago ejercicios como tipo de meditación, relajación, y cada que me acuerdo, agradezco. O sea, yo creo que siempre hay que tener agradecimiento por lo que la vida te da. Entonces, esas cosas, por ejemplo, me preguntaban mis rutinas al despertar. A veces hago mis agradecimientos en la mañana, a veces los hago en la noche. Y me llama mucho la atención esto de la meditación. No es muy habitual que con el trajín y con la velocidad con la que van ustedes, sobre todo en el puesto, por ejemplo, en el que te encuentras, tú tengas, como creas que tienes esos espacios para hacerlo, ¿no? Usualmente yo digo, pero es como, ¿por qué no se detienen, no? Y usualmente la gente dice, no tengo tiempo, pero si son 10 minutos, ¿cómo no vas a tener tiempo y tal, claro, ¿no? Que lo tienes. ¿En qué momento fuiste consciente de esto? ¿En qué momento entraste al proceso de meditación? Fabricio, ahora sí que voy a empezar con mi novela. Sabes que yo... Me encanta. Sí, hace 16 años me diagnosticaron esclerosis múltiple, se me paralizó la mitad de mi cuerpo. No, fue un tema bien complejo. Yo vivía sola con mis 2 niños chiquitos, todavía no conocía a mi esposo. Y cuando la ciencia te dice que no puede hacer nada por ti, o sea, tu alma y tu fuerza te dice que tienes que buscar algo, ¿no? Y la verdad es que yo creo mucho en ese poder superior que siempre te acompaña, y yo creo que me rendí. O sea, cuando dices, oye,
ya tenía, o sea, porque yo me acuerdo que yo decía, ya tenía mi vida complicada, ahora no me puedo mover, vivo sola con mis hijos y el riesgo de no poderlos cuidar, ¿no? Porque esas enfermedades cuando tienen una mala evolución son terribles y en ese momento pues nadie sabe qué va a pasar. Entonces yo ya conocía gente que meditaba, pero yo meditaba pero no lo tomaba muy en serio, ¿no? O sea, como que lo hacía más como un pasatiempo, como empezar a explorar cosas distintas, pero a partir de ese momento a mí como que mi ser y mi yo superior, déjenme lo digo así, me empezó a marcar que ahí había cosas para mí. Entonces empecé a meditar con mucha más seriedad y fue cuando como que las cosas se acomodan, ¿no? Yo empiezo a hacer esto y empiezo a conocer gente que está vinculada en ello y bueno, para cuando acordé, hacía mucha ya meditación, me cambió mucho mi vida. Dicen a veces los mejores regalos llegan con las peores envolturas, ¿no? Pero la realidad fue algo que me enriqueció mucho por dentro y agradezco de verdad, yo tengo muchas cosas que agradecerle a la vida y a Dios, pero yo agradezco mi salud, ¿no? Porque afortunadamente yo pude revertir un proceso físico, o sea, yo ya tenía una dificultad para mover mi cuerpo y eso se pudo revertir y me he mantenido en este estado. Digo, no me ves más que por una cámara, pero tú jamás te imaginarías que yo tengo un diagnóstico de esta naturaleza, ¿no? O sea, y puedo hacer todo lo que me dijeron que no iba a poder hacer, asolearme, pude cuidar a mis hijos, pude hacer una carrera profesional, estudié maestrías, compré casa, me casé y he hecho la vida con una plenitud que agradezco muchísimo, pero yo creo que ese equilibrio interno que me dio la meditación fue base de todo lo que luego yo encontré. ¿Qué dicen los médicos o qué dijeron los médicos cuando empezaron a ver tu evolución? Que no pueden comprender mi caso. Sí. O sea, el doctor me decía, porque obviamente me hacen las resonancias magnéticas. Yo soy disciplinada, seguí todo mi tratamiento médico, que fue complejo, pero al final yo seguí en paralelo esto que yo ponía mi fe en mi salud, en lo que no era el tratamiento médico. Eso lo hacía por disciplina, porque sabía que tenía que hacerse. Pero yo creía que a través, o sea, yo pude entender cómo a través de la mente se conectan las emociones y cómo a través de las emociones se conecta el cuerpo, ¿no? Entonces, cuando tú te enfermas es porque en ese proceso algo pasó. Entre lo que pensaste y lo que sentiste, tu cuerpo reacciona y te prende como las alarmas de que algo no está en equilibrio, déjame lo digo así. Entonces, yo empecé a trabajar mucho internamente, encontré mucha paz y entonces yo pienso, esto es lo que Arabella cree, ¿verdad? Sí. No validado por ningún doctor, pero aquí estoy, claro. Que eso pudo ayudarme a poner mi cuerpo en un equilibrio que encontró la forma de autosanarse. Porque están las cicatrices en mi cerebro. O sea, yo tuve físicamente ya una limitación y hoy tú me ves y yo tengo el 100% de movilidad y hago la vida que me dijeron que no iba a poder hacer y eso no hay otra forma de explicarlo. De hecho, mi neurólogo que me acompaña, he cambiado de doctores. Al principio el doctor me decía que yo tenía una negación de mi enfermedad porque yo le decía, doctor, es que yo me considero una persona sana, ¿no? Pero pues yo le decía, bueno, míreme cómo estoy, ¿no? Entonces cambié de médico y el médico que hoy me acompaña sí me dice, Arabella, es muy complicado que alguien tenga una evolución como la que tú has tenido, pero yo realmente creo que es la suma de todos los esfuerzos, ¿verdad? O sea, no dejo de hacerme mis controles médicos. Ya hoy no tomo medicamentos, o sea, sí tuve medicamentos muy fuertes, pero hoy ya en 15 años también la ciencia evoluciona y tuve un tratamiento que fueron 2 tomas, o sea, es 2 semanas y luego al año 2 semanas y con eso, si tienes una buena evolución, ya no tomas nada. Entonces, soy libre de medicamentos, lo cual también me hace muy feliz. Qué genial. Tengo solo dos preguntas sobre este tema, perdón que me quede aquí, pero lo primero es, yo también creo que probablemente este tipo de momentos en la vida o de enfermedades en la vida o de reacciones en la vida que tenemos están relacionados
a un momento muy duro, probablemente muy trágico, que hace como un cortocircuito dentro de nuestro ser Sí, y nos quiebra, ¿no? ¿Tú así has es. logrado identificar ese momento y lo has dejado ir, lo has perdonado? Sí, sí, sí. Yo Vale. guardaba muchos, para mí, tuve un divorcio muy complejo. Oh, perdón, ok. Y a lo mejor se suman con momentos de vida, ¿no? Pues uno ya Sí, cuando llegas a cierta edad, pues en el costalito, consciente o inconscientemente, ya hay cosas allá adentro, ¿no? Entonces, yo trabajé muchas cosas, en terapia psicológica y en sí, meditación, y hoy yo te puedo decir, o sea, sí lo identifiqué, lo trabajé, lo dejé ir. claro. Hoy yo me siento una mujer plena, me siento en un gran momento de vida, o sea, veo mis hijos cómo están, tengo, o sea, la compañía de Oscar. Oscar es un hombre, que, o sea, me da todo el espacio para ser quien soy, no hay Qué lindo. juicios, o sea, vivo Sí, en una energía muy sana, déjame lo digo sí, así, una sí. energía muy sana, yo también, o sea, vaya, trato de enfocarme en lo positivo de la gente, de las relaciones, de lo que yo puedo hacer por los demás, y trato de no, porque como ser humano sí puedes tender a los juicios y a gancharte, ¿no? Pero procuro ser muy consciente cuando eso me pasa y trato de dejarlo fuera, porque no es algo que necesites. Y lo último que quería preguntarte es, uno de tus hijos estudia medicina, de hecho está en los últimos años de medicina ya. ¿Alguna vez han conversado sobre esto? Sí, claro, sí, claro. Bueno, tengo los dos mundos porque Oscar, mi esposo, es todavía mucho más fuerte en estos pensamientos, ¿no? De hecho, Oscar y yo nos encontramos y creo que conectamos en la vida Ah, porque él es muy fuerte en el tema de la energía, la meditación. ¡guau! ¡Qué De hecho, bonito! en la familia de mi esposo, su hermana es una estudiosa de la homeopatía. Y, o sea, ¡Wow! sí, sí, o sea, pero es el respeto, ¿no? O sea, al final, Daniel tiene su forma de pensar, Oscar tiene su forma de pensar, yo estoy un poco en medio de los dos, ¿no? Sí, sí. Pero al final y fíjate que esto es algo que tiene mucho también la empresa donde trabajo, o sea, al final yo respeto el ser humano que eres y no tienes que pensar como yo pienso, que esa es la forma en la que se vive en la casa, ¿no? O sea, la única regla así clara en mi casa es el respeto, ¿no? Mm, Entonces, pero respeto lo que tú eres. Y si te puedo apoyar desde lo que yo soy, yo te voy a apoyar, porque no tienes que hacer lo que yo pienso. mm. Mientras hagas cosas que te hacen bien, o sea, que no dañen a nadie, que no te dañen a ti, o sea, es adecuado, ¿no? Y desde distintos lugares, por ejemplo, Oscar como lo ve y Daniel como lo ve, pues desde distintos lugares, pues cada quien busca cómo hacer por otros y entonces eso es adecuado. Entonces, pero hay mucho respeto, o sea, si hay diversidad de pensamientos, sí, ¿no? Ok. Sin duda. Me encanta. Oye, Arabella, muchísimas gracias por este espacio de apertura, por este espacio también de vulnerabilidad, por habernos contado esto que es algo tan personal y que probablemente en otros espacios no habrías podido contarlo. Gracias por traerlo aquí a Cultura, en serio, sinceramente. Y yo creo que la clave de cómo estoy, y lo cierro por si a Sí, alguien le sirve, es que cuando yo estaba así, además de esto que hice, yo decidí tratarme como una persona sana y que cada vez que yo me parara frente al espejo, lo que iba a ver era una mujer sana. O sea, ni recibí porque mucha gente, ay, pobre de ti, no le di entrada a eso, ni sentí pena por mí, y no le puse una atención ahí, creo que eso me hizo la diferencia. Tal vez si yo hubiera pensado que no iba a poder caminar otra vez, porque sí me lo dijeron los doctores, si yo lo hubiera realmente pensado así, pienso que mi vida sería distinta. Entonces, y eso es solo como para cerrar el poder de la mente, ¿no? sí, Entonces, totalmente. sí, pero bueno, cierro con eso esta conversación. No, y lo que más me llena de ilusión es realmente saber que puedes llegar a casa, y más allá de tus hijos, es que puedas intercambiar estas ideas o más o menos como validarlas con Oscar y que Oscar, además, si es que realmente le apasiona esto, probablemente No, investiga todo el tiempo y tal y habla todo el más. tiempo. Oscar investiga todo el tiempo. Qué Lo estás, lindo. lo estás, lo estás escribiendo, así es. Claro, 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 claro. Qué lindo, qué lindo, qué lindo que lo hayas vivido, en verdad. Felicidades. Gracias.
Vamos, ahora sí, quiero llevarte hacia esta parte como profesional tuya, que es impactante, tienes una trayectoria que cuando nosotros con las chicas estamos preparando la conversación contigo nos abrumaba mucho, decíamos cómo vamos a abordar esto. Y quiero hacer Es un que son repaso muchos como... años. Sí, sí, claro que sí. Entonces me quiero saltar la parte inicial y tal, pero me quiero ir directamente hacia probablemente uno de los primeros puestos que tuviste a nivel de jefatura, que es en Quality Alimentos, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia? ¿En qué contexto llegaste? ¿Qué era lo que encontraste cuando llegaste? Esto era más o menos por allá en el 2002. Muchos años atrás, te cuento. Yo estudié ingeniería en sistemas, aunque he trabajado prácticamente toda mi vida en recursos humanos, ¿sí? Entonces, en aquel entonces, yo entré al corporativo de Signus, que antes se llamaba AXA, en el área de sistemas, y me muevo a Qualtia porque en el área de recursos humanos, te estoy hablando tengo muchos años en la vida, ¿no? Bueno, no tantos, me faltan, creo que voy más o menos, en una etapa avanzada del camino, pero todavía con un espacio grande por Sí, delante. sí, sí. Pero en aquel entonces, que eran en los 90s, pues no había computadoras en las oficinas. Yo le digo a la gente joven, no te imaginas, o sea, veías a los directores con una libretita y una pluma, o sea, entonces había una sola computadora en recursos humanos en Qualtia, que era una de las Ajá, empresas de Signus. sí. Y entonces me invitan a tomar ese rol de dominar el monstruo, ¿no? Cuadrado que no se sabe qué hace. Entonces yo empiezo a generar pues alguna información que se sacaba a través pues de lo que era paquetería básica de aquel entonces. Sin embargo, fue una época maravillosa porque me tocó esa transformación de las organizaciones donde se empieza a reconocer mucho el capital intangible de las empresas, donde recursos humanos empieza a retar como un rol estratégico de negocio, porque era completamente operativo, no todo lo que se hacía. Y tenía un jefe con una visión que fue uno de mis grandes mentores de vida, ¿no? Una visión muy estratégica. Entonces él sí veía cosas que teníamos que evolucionar como función. Y pues estaba la de capacitación, haciendo capacitación, y el de nóminas haciendo la nómina. Entonces yo fui una persona que tal vez pudo acompañar estos primeros desafíos que él hizo, ¿no? Entonces empezamos a hacer desde la parte más estructural, que era organización, o sea, compensaciones, la parte de evaluación de puestos. Conocí la metodología que es que hoy la maneja con Ferri, que es la metodología de Hay para evaluar puestos, etcétera. Entonces empezamos a hacer toda esa parte, pero luego empezamos a hacer algunos proyectos para ir como desarrollando y evolucionando otras áreas de la función. Y así empecé, haz de cuenta que él me decía, quiero hacer esto, y yo de verdad soy muy intensa, como te darás cuenta, digo, a mi edad, las horas que trabajo al día, me dice mi hijo, oye mamá, si alguien no te conociera pensaría que tú te metes algo para aguantar tantas horas haciendo cosas, ¿no? Pero siempre he sido con mucha energía, ¿no? Entonces yo trabajaba con mucha intensidad y así fue como fuimos avanzando, ¿no? Empezamos a hacer sistemas de pagos variables para la fuerza de ventas, luego me caso, me voy a vivir a Puebla con el papá de mis hijos. Y cuando yo salgo, renuncié obviamente, hice un desarrollo muy bonito de carrera en poquito tiempo ahí en Qualtia, porque cosa que me daban, yo no me hacía para atrás, o sea, la tomaba y la sacábamos adelante. Entonces como que eso me dio un desarrollo interesante. Y luego cuando me caso, regreso al año a Monterrey, y entonces mi jefe me ha dicho, si regresas y vas a pedir trabajo, por favor, si vas a tocar puertas, empieza por la mía. Entonces, regreso, hablo con él, le digo, quiero trabajar, pero ya no como empleado. Entonces, me dieron la oportunidad, que entonces no existía, de trabajar por horas, 4 horas en la mañana, obviamente no formalmente la nómina, pero eso fue muy padre porque me permitió balancear con mi casa en aquel entonces, pero también me permitió aprender de muchas cosas, porque como yo no tenía... tomaba proyectos, no tenía como un puesto específico, entonces claro, me metía en temas de desarrollo, metía temas de control total de calidad y todo lo que era la transformación en este pensamiento de la gente, con toda la cultura de calidad, que también eran, pues, o sea, de estas
olas de tendencia que venían a las organizaciones, ¿no? O sea, trajeron al doctor Miyaguchi, se llamaba, de Japón, y bueno, entonces yo era como un habilitador interno de estas cosas, y hice muchas cosas, pero no dentro de un rol. Entonces fueron años que no necesariamente tuve una progresión de carrera, porque no tenía ni siquiera una posición formal, pero sí tuve mucho aprendizaje. Entonces, así fue esa primera etapa. Y cuando haces luego el salto a Motomex, ¿cómo es este proceso? Sí, bueno, mira, me divorcio el papá de mis hijos y es cuando vuelvo a trabajar de manera formal. Primero fue en Qualtia. Qualtia se portaron lindísimos conmigo porque me reconocieron antigüedad del tiempo que estuve por honorarios y demás. Wow. Sí, la verdad, yo he tenido la fortuna de trabajar, al menos en los momentos donde yo he estado. Digo, yo no puedo hablar de las organizaciones en los momentos donde no estoy, pero en los momentos donde he estado he tenido la fortuna de trabajar con empresas que han sido muy empáticas y he tenido la fortuna de tener muy buenos líderes también. Claro. Entonces, pero bueno, conozco a Oscar. Oscar es mi esposo, él entra a Qualtia. Por el rol que yo hacía, yo estaba en un rol de planeación organizacional, yo conocía mucha información confidencial de cosas que iban a pasar en la organización, y yo tuve que declarar el conflicto de interés pues cuando yo conozco a Oscar y empecé una relación con él. Y en ese momento, digo, no hubo problema, la empresa lo entendió. O sea, yo lo hablé con el director de recursos humanos, lo entendieron. Sin embargo, yo sabía que eso no iba a ser sostenible, ¿no? Entonces me llega una invitación a través de un headhunter para Motomex y me voy para Motomex con un riesgo tremendo porque Motomex era una empresa mediana de poquitos empleados, tenían 300 empleados, que era una empresa familiar que quería hacerse institucional y quería alguien para que acompañara en esa transformación de organización, ¿no? Entonces, claro. Pero era lo difícil cuando una organización quiere transformarse, es que los líderes que quieren transformar la organización, tal vez lo primero que les tienes que mostrar es que ellos son los primeros que se tienen que transformar para que entonces todo esto empiece a pasar. Claro. Entonces fue una experiencia muy linda, hicimos muchas cosas también ahí, y de ahí, bueno, estuve tal vez unos 4 años, yo creo, 3 y medio, 4 años. Ahí, de hecho, hay un momento que lo recuerdo mucho y que yo te quería preguntar, es la creación del Instituto Motomex. ¿Qué fue esto? Mira, este es un sueño que lo tenía el dueño de la empresa. A mí no me contrata el dueño, a mí me contrata su hijo, que estaba tomando como dirección general adjunta y estaban como planeando esta transición. Él traía estudios del IPAD y él tenía una visión de lo que quería lograr. Pero el dueño, el señor, quería don Javier se llama, ¿no? Quería un instituto para desarrollar a la gente. Y entonces él me dijo, ya tengo el edificio, ahora me falta todo el contenido, ¿verdad? Entonces, pues fue empezar a dar formación de desarrollo a la gente, ¿no? Internamente, empezar con algunas propuestas de programas específicos para capacitar. Hicimos, por ejemplo, la carrera de ascenso. La mayor parte de los puestos son muy operativos en la empresa, o sea, son las tiendas de refacciones y la gente que vende motos. Entonces, era hacer toda una carrera de formación para estos técnicos, por ejemplo, de las motos, y hacer toda la ruta de qué tiene que aprender para poder acceder al siguiente nivel y una ruta de desarrollo para ello, ¿no? E hicimos el programa, la Escuela de la Moto, o sea, hicimos un programa de la Escuela de la Moto que se buscó registrar ante la SEP, nada más que es la Secretaría de Educación Pública aquí en México. Sin embargo, para ellos fue bien difícil acreditarlo porque no tenían dentro de la SEP gente que entendiera técnicamente de estos temas. Entonces, pero empezamos un registro. Entonces sí, fue muy bonito. La verdad es que era una organización pequeña, como te digo, era un equipo pequeño tal vez también, o sea, porque digo, 300 empleados, mi equipo yo creo que éramos 7 personas. Claro. Pero hicimos cosas de las cuales, las disfrutamos mucho y nos sentimos muy contentos de poder aportar. Pero esto del instituto me parece fascinante porque, o sea, de todas maneras lo que estás haciendo ahí es, además de entregar
valor, lo que estás haciendo es fidelizar por completo a quienes van a ser tus aliados para toda la vida. Correcto, no, correcto. Y fíjate qué bonito, yo, si algo, o sea, tengo muchas cosas que agradecer, pero si algo yo agradezco a Motomex es que fue la primera vez que yo pude llevar también una operación, ¿sabes? O sea, porque yo había hecho, como te digo, anduve por proyectos, mucho en compensaciones. Compensaciones me acompañó toda mi vida hasta que llegué al Centro de Excelencia de Talento y Cultura de FEMSA, ¿no? Ahí sí ya dejé compensaciones, pero hasta ese momento me acompañó y hicimos cosas muy lindas, ¿no? Pero haz de cuenta que esta parte de compensaciones me venía acompañando. Sin embargo, yo nunca había manejado un equipo de recursos humanos, nunca había manejado el proceso de reclutamiento. Les había ayudado a darle forma. Cuando Qualtia compró otras empresas, hicimos el proceso homologado, pero siempre desde un rol más staff. Entonces aquí fue cuando yo pude operar y lograr cosas como las que dices, o sea, armar los programas y luego acompañar que la gente los viva, o incluso hicimos, por ejemplo, cuando estábamos haciendo esta transformación de empresa, desde acompañar la definición, desde revisitar misión, visión, valores, claro, hacer el modelo de competencias y luego, bueno, con esto cómo acompañas la formación de la gente. En un proceso de transformación que sí estuvo la empresa en aquel entonces, traer perfiles líderes para tomar ya, decía mi jefe, técnicos con técnica, para tomar ya las distintas funciones y poder llevarlas a un siguiente nivel. Entonces fue un proyecto bien, bien lindo. Yo lo disfruté bastante, la verdad. Qué padre. Oye, Arabella, luego de esto ya ocurre este salto que es el que te sostiene hasta ahora en tu historia en FEMSA. Pero antes de empezar esto, me gustaría, porfa, que nos pongas en contexto a quienes no necesariamente o están escuchando el podcast ahora mismo y saben qué es FEMSA. ¿Puedes contarnos un poquito? FEMSA, uy, no olvídate. Bueno, FEMSA es una organización que tiene más de 130, casi 135 años, que inició en Monterrey con la cervecería. Don Isaac Garza fue su fundador, pero fue don Eugenio Garza quien hizo todo el desarrollo de la organización, ¿no? Algo que me encanta de FEMSA, y digo, quienes lo conocen lo podrán avalar, quienes no lo conocen se los cuento, pero es una organización que desde que nació, o sea, desde don Isaac Garza, su concepción era generar progreso social, ¿no? O sea, tanto él como don Eugenio Garza Sada o don Eugenio Garza Lagüera, que fue el siguiente director, lo que decían es una organización que genera riqueza y valor para sí y no para todos los demás. Eso no es un negocio. O sea, un negocio tiene que tener la capacidad de generar valor para sí, pero también valor para la sociedad, para sus empleados. Y entonces FEMSA ha sido un referente y ha venido a poner en México los estándares de lo que hoy son temas de beneficios sociales que existen para la gente. Por ejemplo, antes de que existiera el Seguro Social, que es la seguridad de salud pública que hay, FEMSA establecía, en aquel entonces daban vales para ir a citas médicas y medicinas para los empleados y sus familias. Wow. Entonces, por eso cuando hay una clínica que existe aquí en Monterrey, que no se puede replicar porque luego llega el Seguro Social y entonces ellos ya ponen toda esta parte de salud y las empresas tienen que afiliarse con el Seguro Social, pero esta clínica se mantiene porque existe antes de que llegara el Seguro Social. Claro. Entonces, que es donde yo voy a mis servicios médicos, ¿no? Entonces, y también lo mismo, o sea, existió el darle casa a los empleados antes de que existiera el Infonavit. Lo que es el aguinaldo, le llamamos, que es el bono que nos dan en Navidad, fue la primera en presentarlo, luego se hizo como un tema legal, pero no existía, ¿no? Entonces, y esto lo digo porque habla de este genuino compromiso que la empresa tenía en ello, ¿no? En su momento, y está la vida de don Eugenio Garza Sada, es un libro muy sencillo que puedes bajar de ebooks, pero en su momento cuando yo lo leí entendí mucho de lo que es la empresa, ¿no? Por ejemplo, traían máquinas, o sea, cuando empiezan con la cervecería traían máquinas del extranjero y pues tenían que traer ingenieros que habían estudiado en el extranjero porque no había gente aquí en la región local que pudiera manejarlas. Y don Eugenio decía, oye, es que la gente tiene que tener la posibilidad de desarrollarse, o sea, quien tenga aspiraciones y tenga
la voluntad y las ganas de comprometerse con su desarrollo, tiene que tener la oportunidad de llegar. O sea, yo no puedo estar trayendo gente de afuera sin darle la oportunidad a la gente que tengo adentro. Entonces, primero empezaron a mandar gente a estudiar al extranjero, o sea, Claro. pagados por la empresa, que es algo que hoy FEMSA tiene. O sea, por ejemplo, hoy FEMSA da 9 millones de horas al año de capacitación a sus empleados. Son muchísimas. Sí. ¿No? Estamos hablando de 25 horas promedio por empleado y somos 400,000 empleados, ¿no? Entonces es de verdad mucho. Pero entonces dice, oye, necesito hacer algo más sostenible, y don Eugenio Garzazada funda el Tecnológico de Monterrey, ¿no? Y la idea de hacer el TEC de Monterrey, que yo no sé cómo lo soñó él, hoy es una de las mejores universidades que existen, incluso reconocida a nivel mundial. Sí, por supuesto. Pero la idea original era, pues, que la gente pudiera formarse para entonces poder desarrollarse y no necesariamente tener que traer gente afuera. Y ese es el ADN y esa es la filosofía de esta organización, ¿no? Es una organización centrada, su cultura es 100% humanista, y lo dice en nuestro diario Cuauhtémoc, que lo encuentran en redes sociales para la empresa, y genuinamente lo digo, es la dignidad del ser humano está por encima de cualquier interés económico, ¿no? Entonces se cuida mucho a la gente, se busca mucho el bienestar del trabajador y sus familias. Es un ambiente, obviamente, se busca que tengan las condiciones dignas y adecuadas para que la gente pueda trabajar, que no necesariamente son los límites legales. O sea, la aspiración es que sea más que eso. Y es una empresa que tiene un gobierno muy claro, que eso también le ayuda. O sea, desde sus inicios empezó con juntas de consejo, y por ahí escuchaba a nuestro chairman una vez decir que la primera minuta de consejo que se levantó hace más de 100 años todavía está archivada y guardada. O sea, hay todo un sistema de gobierno corporativo muy bien establecido, ¿no? Entonces, eso hace que sea una empresa que tiene visión de largo plazo muy clara. Es una empresa que ha planeado mucho. Yo llevo el rol tanto de talento como de cultura. O sea, se planean mucho las sucesiones, no es improvisado, ¿no? Entonces, puede ser que haya casos donde dices, necesito traer a alguien de afuera porque requiere otros capabilities, pero eso se analiza y se decide. Se busca mucho el desarrollo de la gente. ¿Tienen como un programa en donde ustedes, con el pasar del tiempo, identifiquen a los futuros líderes que se van a quedar a cargo de la empresa? Lo hacemos constantemente. O sea, nosotros tenemos protocolos de planeación de talento constantes, son de nuestros rituales sagrados, y eso nos permite, primero, acompañar el desarrollo de la gente. O sea, usamos metodologías para entender dónde está cada persona, de una manera muy formal y muy respetuosa, en procesos muy formales, el identificar oportunidades, fortalezas, para poder acompañar con el feedback y con las alternativas de desarrollo que se brindan, que ahorita te hace referencia de ellas, pero también ver dónde está la gente que tiene aspiración, e identificar lo que le llamas tu gente de alto potencial, ¿no? Que todo eso te ayuda en estas metodologías, y con ello ir acompañando los procesos de desarrollo que eventualmente llegan a tu sucesión. O sea, quiero sacarte un poquito de la historia de FEMSA, pero quiero llevarte a hacerte una consulta puntual. Hace algunos días estaba con unos colegas conversando, y uno de ellos es gerente en una empresa grande en Perú. Y cuando yo le insistía mucho en la necesidad de invertir realmente en los trabajadores, en temas de capacitación, en temas de salud mental, en temas de bienestar y tal, él me decía que él sentía que podía ser algo que realmente no iba a ser redituable. Es decir, que cómo voy a luego ver que eso es rentable para la empresa. Al final termino invirtiendo en ellos y se van, ¿no? Me dice, o sea, invierto en ellos, les pongo, no sé, una terapia psicológica abierta para que puedan en cualquier momento ir, y luego se terminan yendo, resolviendo sus problemas, o la psicóloga da algún mensaje que no es el correcto y me quedo sin trabajadores y tal. Este tipo de proyectos o beneficios que tienen estructurados, por ejemplo, FEMSA, que lo tiene de una manera muy bien desarrollada, ¿solo se pueden ejecutar en empresas tan grandes como las suyas? Mira, yo te voy a decir lo que yo creo. Pero fíjate, voy a hacerte un contraste con eso que decías, y por eso te hablaba que nace con la visión de generar progreso social. Hace unos meses tuvimos la presentación del libro que se sacó por el aniversario de Oxxo, ¿no?
Entonces estábamos en la presentación y estaba hablando José Antonio Fernández Carvajal, que es nuestro chairman y director general a este momento. Y él decía, hacía la historia de Oxxo, oye, cuando empezó y un poquito, pues digo, es como todo negocio, empieza tal vez no tan estructurado y no con la solidez que hoy tiene. Entonces decía, oye, pero hablaba, por ejemplo, de la rotación que tenían y que luego llegaba gente, decía, oye, llegaba gente, la preparábamos y luego se nos iba un poco la referencia que tú haces, y me encantó su comentario porque decía, y qué gusto nos da haber tenido la oportunidad de haber desarrollado gente para esta industria. Dice, porque algo pudimos aportar a ellos y al desarrollo de una industria desde esta perspectiva. Y es cuando piensas en que dices, la empresa no nada más es para hacerme rica a mí. O sea, si yo puedo contribuir al desarrollo de mi comunidad, eso me confirma como una empresa que genera valor, ¿no? Entonces, y a mí me encantó porque siempre trabajando tantos años en recursos humanos, escuchando, no, y se lo llevó a la competencia, pero ¿cómo? Obviamente no quieres que tu talento se vaya, pero tal vez la forma de que tu talento no se vaya es que ellos se den cuenta que tu compromiso es con ellos, no nada más con la empresa. No sé si me explico. O sea, que la empresa ve por ella, pero también tiene la capacidad de ver por ellos. Entonces, y que esto es cuando piensas en una empresa que es sostenible. O sea, yo he reflexionado mucho sobre, por ejemplo, lo que FEMSA es, y dices, una empresa que tiene más de 130 años y que se ha mantenido como se mantiene, dando los resultados con la solidez financiera que tiene, con el prestigio que tiene, creo que todo es como holístico, ¿sabes? O sea, no puedes durar en el largo plazo si no cuidas ciertas variables. ¿Sí? Entonces, eso es mi creencia, porque genuinamente te lo digo, hay muchas cosas. FEMSA no es una empresa que acostumbraba a decir lo que hacía, ¿sí? O sea, normalmente, porque parte de nuestros valores, uno de ellos es la humildad, ¿no? Y es parte de las enseñanzas de don Eugenio Garzazada. Sí, o sea, la humildad, primero por ahí dice en el diario, si uno es arrogante, pues que nadie se dé cuenta, ¿verdad? Porque tienes que, y por eso es el respeto a la dignidad humana. Cuando yo te decía esto que pasa en mi casa, de que oye, respeto lo diferente que podemos ser, aquí también, o sea, esta es una empresa que genuinamente reconoce y valora la dignidad humana, ¿no? Entonces, en esa humildad que como organización tenemos, dejamos de decir, nunca dijimos lo que hacíamos porque era, o sea, como que nadie tenía por qué saberlo, ¿no? Hoy obviamente el mundo ha cambiado, hoy todo esto que FEMSA hace y este compromiso que tiene social, ¿no? Es de las variables que son muy valoradas, reconocidas y que hoy ya las empresas se expresan, y hoy tú puedes encontrar ya mucho en redes sociales de lo que FEMSA hace, pero en el pasado no se hacía. Entonces, y es como bien chistoso, pero si bien no lo decíamos, sí lo hacíamos. ¿Sabes? Claro. O sea, y es algo que tú puedes ver en cosas tan sencillas como lo que te digo. Por ejemplo, y me decían que cuando no había agua aquí en las colonias hace muchos años, don Eugenio mandó poner tomas de agua para que la colonia viniera por agua y se la llevara a sus casas. Y mira, te voy a dar un ejemplo vigente. La operación que FEMSA hoy tiene en Venezuela se mantuvo, tú no la vas a ver en los reportes que pasamos a la bolsa y demás, porque se mantuvo como una operación no para que diera dividendos, sino para apoyar a las familias y a la comunidad que está allá. O sea, para que esa gente que está allá tenga un medio y una forma de vida, ¿no? Y se abren las regaderas, por ejemplo, en su momento, y pues la gente no tenía dónde bañarse, se les daba acceso a la gente que vivía alrededor para que pudieran ir y bañarse y asegurar que al menos nuestros empleados y la gente que pudiera estar cerca de esa comunidad pudiera tener el apoyo de la organización. Entonces, hay muchas historias como esas, pero sí, obviamente para mí, como directora de talento y cultura, en una organización como la que estoy, pues imagínate si no lo voy a disfrutar, o sea, porque hay un compromiso muy claro, tanto con la gente, como con las comunidades, y FEMSA se toma muy en serio, ahorita que me preguntabas, la planeación del talento. Entonces, bueno, pues yo vengo aquí todos los días y no me quiero ir, ¿sabes? Me tengo que autorregular para hacer cosas más allá de lo que hago aquí. Sí. ¿Cómo fue tu llegada a FEMSA? ¿Cómo ocurre? ¿Recuerdas esa historia? Sí, mira, es que yo siempre digo que yo he vivido como varias vidas en una, pero
Yo tengo uno de mis hijos, el que es médico, y no Sí. me lo vas a creer, él tuvo tremendos problemas en su proceso de aprendizaje en sus primeras etapas de vida, ¿no? De hecho, yo en algún tiempo, cuando él llega a la adolescencia, sí tomé una decisión en este balance, lo que te decía, entre cuidar y mantener, de hacer una transición. Yo termino en mi primer maestría, la termino, que fue un año antes, hace 13 años, 14 años, hace 13 o 14 años. Y en ese momento, también en las conversaciones que tenía con Motomex, como que fue un momento idóneo para mí para hacer una transición, y yo estuve un año, como 8 meses trabajando en una ONG por las mañanas y daba clases de posgrado en los MBAs de una universidad aquí en Monterrey. Entonces, yo estaba ahí, o sea, yo ya no estaba en Motomex, Okay. y estaba acompañando muy de cerca el proceso de mi hijo, que era muy complejo. O sea, yo decía, con que termine la prepa y haga una carrera técnica, con eso. O sea, yo ya no lo voy a presionar más. Y hoy es doctor ese muchacho. Claro. Que yo siempre le digo, tú eres la persona más resiliente que yo conozco en mi vida. O sea, y sí lo es. Pero bueno, entonces, yo estaba en esa transición. Antes de entrar en esa transición, FEMSA me había buscado para unas entrevistas. Y luego estoy en esta etapa y me vuelven a buscar, como que se dieron cuenta que tuve un cambio y me ofrecen un trabajo que no era, o sea, en mi ruta de carrera era como un pasito para atrás, pero era un trabajo que me daba toda la estabilidad que te da una organización como esta, en prestaciones, beneficios, etcétera, y que la energía que me demandaba en ese momento me permitía acompañar los procesos en mí. Entonces yo lo que les dije es, yo necesito 2 horas al mediodía para recoger a mi hijo de la escuela, llevarlo a comer y dejarlo en la terapia, porque ya era muy complejo el que él quisiera asistir a terapia. O sea, ya la gente que me ayudaba, mi mamá y la gente que me ayudaba, ya no podían como suplirme en eso. Y me apoyaron en eso. Entonces yo los primeros 4 años que trabajé aquí en FEMSA, tuve un horario distinto, y empecé con ese rol que bueno, obviamente, pues, sí fue muy, o sea, digo, lo aprecié muchísimo, pero sí fue muy relativamente sencillo por la experiencia que yo traía hacerlo. Y bueno, ya después como que la vida todo lo pone, y te digo que yo tengo muchas cosas que agradecer, porque justo cuando mi hijo se equilibra en sus temas escolares y se tenían que tomar la decisión de a qué universidad iba a entrar él y a qué prepa iba a entrar el hermano, yo tengo la promoción a un rol ejecutivo aquí en la empresa que me permitió, haz de cuenta, hubieran estado en otros lugares, pero en octubre fue, y en octubre yo tenía que inscribirlos, y entonces, bueno, pues ellos entraron a la UDEM, en aquel entonces los dos, en Universidad de Monterrey, y luego Mauricio ya en la carrera se fue al TEC. Y así, o sea, así fue como se dio mi historia. O sea, la realidad es que yo aquí llegué a la parte de compensaciones, que te digo que me acompañó toda mi vida. Luego me moví a los 2 años a un rol de talento, pero en la operación del corporativo. Y luego me moví a la gerencia de planeación de talento, que tuve hasta hace año y medio que tomé esta dirección. Pero hay algo en este viaje, sobre todo al inicio del viaje en FEMSA, que me llamaba mucho la atención, y es que en algún momento tú tuviste que ver con el sistema de comunicación interna dentro de FEMSA, ¿no? Hoy Con lo el tengo, desarrollo, ¿sí? sí. Y esta pregunta es algo que yo tenía muchas ganas de hacerte, y es, en un monstruo como son ustedes, porque es gigantesco, ¿cómo se gestiona la comunicación? ¿Qué canales tienen? ¿Cómo se hace la bajada? Ay, ¿Qué mira. herramientas utilizan? Fíjate, y es que esto es algo bien interesante de entender. FEMSA es una holding, y de hecho, tú ves muchas empresas que son globales, pero normalmente es la misma empresa. Nosotros tenemos diferentes industrias, ¿no? Estamos en el retail, y dentro del retail estamos en tiendas de conveniencia, estamos en salud, tenemos el B2B, el B2C, tenemos la parte de refrescos. Estábamos en otra línea de negocio que es toda la parte de logística y otros plásticos y refrigeradores. Eso, en la estrategia FEMSA Forward, que se hizo pública el año pasado, se enfocó en 3 líneas de negocio. Está el negocio digital. Entonces, son tan distintos que nosotros tenemos que entender muy bien en dónde sí somos transversal y en dónde no. Claro. Ahora, en temas de cultura y en temas de talento, sí hay mucha transversalidad.
pero aún y en esos, nosotros tenemos que reconocer en qué línea yo me pongo a hacer una definición para todos y a partir de donde les doy autonomía para no hacer una camisa de fuerza, porque cada uno de ellos es una marca. O sea, es decir, cuando hablamos de marca empleadora, la marca fuerte es la de cada uno de estos negocios y FEMSA es como el apellido, ¿no? En comunicación, nosotros tenemos internamente, aquí en el área central, tengo 2 personas en ese equipo para toda la comunicación interna, pero ¿quiénes hacen la comunicación interna? Cada negocio. Entonces, claro. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Cada negocio comunica lo que tiene que comunicar. Nosotros sí tenemos clara lo que es la narrativa FEMSA, o sea, esa sí la definimos y la acompañamos, que tiene que ver con muchos elementos. Tú sabes, la comunicación es un habilitador de la cultura, pero conectamos a través de ellos. Mucho de lo que hacemos, por ejemplo, para toda la gente que tiene una computadora, pues se baja a través de la computadora, a través del email o mandamos algunas campañas y algunos videos cortos, el newsletter que le llamamos y demás. Eso sí lo hacemos aquí central para todos. Sin embargo, el músculo fuerte de comunicación para abarcar a la parte operativa y ir como más extendido está desde los negocios y entonces hacemos esta colaboración. ¿Sí? Okay. Igual en talento, o sea, 400,000 empleados, yo no tengo visibilidad de 400,000 empleados, yo tengo visibilidad de un grupo mucho más reducido, no son más de 200, pero tenemos ciertos protocolos para también ver dónde transversalmente entramos y dónde los negocios tienen ya su autonomía. ¿Cuál es ese gran proyecto o esa buena práctica o ese programa que tiene FEMSA que a ti te llena de ilusión, que te hace sentir orgullosa actualmente? Mira, a mí te voy a decir, estamos en una evolución cultural y eso me encanta. O sea, reconocemos, el año pasado se lanza FEMSA Forward, que fue público. Nosotros, al ser empresa pública, abrimos mucha información de manera formal y al mercado. Y entonces, en este FEMSA Forward se hace la proyección de los 10 años, o sea, hacia adelante, el FEMSA que queremos ser hacia adelante. Se toman decisiones muy fuertes de negocio, de decir, oye, me voy a enfocar en 3 líneas de negocio. Ciertos negocios que son muy buenos negocios, que generan valor, salen del portafolio porque en la visión de largo plazo, estas son las avenidas donde nos vamos a concentrar. Pero entonces esto implica reconocer, obviamente al decir estas son las avenidas, bueno, cómo se va a acompañar el desarrollo de estos negocios, ¿no? Y ciertamente, pues si es una transformación de empresa, nos llevó a revisar la parte de cultura. Hicimos un proyecto bien lindo, o sea, levantamos buscando ser muy inclusivos fuimos a 12 países, gente en distintos momentos de vida, en distintos niveles de organización, hicimos recorridos incluso físicos, por las tiendas y también digitales, se habló con clientes, con estudiantes de universidad y con todo eso definimos cómo iba a evolucionar nuestra definición de cultura. Uh-huh. Y que obviamente tenemos un legado, como te decía, que ese legado lo vamos a preservar porque aparte es uno de nuestros grandes valores. Valores como empresa, o sea, valores estratégicos de negocio. Pero también te das cuenta que hay otros componentes que tienen que integrarse y entonces el gran desafío es cómo mantener un equilibrio entre ambos sin perder la identidad de lo que somos y cómo acompañar la huella de FEMSA en esta expansión que ha tenido y que seguirá teniendo sin perder esta identidad que nos une y nos distingue de cómo somos y cómo somos vistos y recordados, ¿no? Entonces, ese es un gran proyecto y me encanta. Nosotros hicimos como parte central ya una definición y esto se está trabajando ya desde cada uno de los negocios. Súper bien. Una de las cosas que me ha ocurrido cuando he hecho esas entrevistas a gerentes más o menos con tu trayectoria de diferentes países, diferentes industrias y tal, era que aparecían justamente como 2 tipos de gerentes, ¿no? Los más clásicos que, digamos, eran los más operacionales, que habían sido como formados como administradores, ingenieros industriales, ingenieros y tal, ¿no? Y, por ejemplo, tú podrías estar incluida ahí como ingeniero de sistemas y tal. Es que ya lo quiero cambiar, no me han dicho dónde voy. Y entonces lo que es increíble porque estos son como muy cuadriculados, ¿no? Y los recursos humanos, esto. Y aparecen los otros que son como, de cierto modo, como
no quiero decir más interesantes, pero hay un nivel de empatía que reconozco en ellos totalmente diferentes, que son, por así decirlo, los psicólogos o los que han sido o más jóvenes formados ya en recursos humanos puramente, ¿no? Y yo siento que aunque tú estás en este lado, en el otro bando, juegas aquí, ¿no? Estás en el punto medio. Es que no te conté una parte de la historia. Tengo una maestría en capital humano, tengo otra en negocios, tengo una especialización en coaching ontológico también y acabo de terminar un programa en el IE, ahora en mayo, que te dije que fui de escuela. Entonces, y tengo 2 hijos que te sacan la psicología porque, digo, sí, con procesos, o sea, los hijos para mí han sido mis grandes maestros de vida y este proceso personal también que te conté, ¿no? Entonces creo y a eso iba, ¿sabes? Que yo creo que en tu caso, tú podrías haberte quedado como más estructurada, pero tu experiencia de vida ha hecho que realmente tu capacidad de ver a las personas y ver tus relaciones con los colaboradores, con los empleados y tal, sea totalmente distinta y tu cercanía con ellos sea totalmente distinta. ¿Es correcta esta lectura? Sí, pues sí. Yo creo que la vida me ha dado también mis aprendizajes, déjame lo digo así. Siempre he tenido una inclinación natural hacia la gente. Mira, cuando yo era niña, a mis vecinitas de la cuadra yo les enseñé a pintar y a leer. Ellas eran más chiquitas que yo. O sea, siempre me ha gustado la interacción con la gente. Lo que pasa es que en la universidad, toda esta parte de las ciencias exactas para mí, o sea, fue una alumna muy distinguida en general, o sea, muy, muy distinguida. Entonces, como que batallé para elegir qué estudiar y me fui por la parte de sistemas, pero siempre he tenido como esta afinidad con la gente, sí más cuadrada. La vida me ha hecho, me ha quitado como los vértices, déjame decirlo así. Pero sí, o sea, yo tengo, y más con tantos años en recursos humanos, o sea, terminas desarrollando una sensibilidad o saliendo de la función, yo digo, ¿no? Entonces, pero sí mantengo mi parte analítica, o sea, eso creo que es un elemento que sí está ahí, aunque pocos lo notan. De hecho, hay gente que me dice, no, tú, cuando doy coaching, me dicen, es que tú tienes que ser psicóloga, o sea, a mí no me digas que no eres psicóloga. Le digo, no soy. Tengo esta conexión con la gente, que es la sensibilidad que tú mencionabas ahorita, y tengo una metodología que me acompaña en esos procesos, pero sí, son muchos años ya. De hecho, yo siempre digo, tengo que ir a que me cambien este título por el de psicólogo, pero nadie me ha dicho dónde, ¿verdad? Pero sí. ¿Cuál es el proyecto que te llena de ilusión o que te quita el sueño en los próximos meses? Fíjate que a mí me llena de ilusión toda la parte de la inteligencia artificial y cómo va a venir a evolucionar el trabajo que hacemos. Eso son cosas, digo, a mí, yo estoy en el Centro de Excelencia de FEMSA. Sí. Y nosotros, esa es como es la aportación que le podemos dar a los negocios, esa mirada de largo plazo y acompañar en este tipo de definiciones. Y sí, sin duda, digo, ya está sucediendo, pero creo que todavía integrarlo en nuestra cotidianeidad, en los procesos que hacemos, eso va a ser un gran desafío y es algo con lo que me entusiasmo mucho, sin duda. Qué genial, qué genial. Arabella, hemos llegado hacia la parte final de esta conversa. Siento que se ha pasado volando. Voy sin duda a invitarte a una segunda entrevista, que tengamos un segundo round de esta conversación. Pero antes de terminar, quería hacerte una pregunta. Probablemente dentro de algunos meses, porque no necesariamente van a pasar años, de algunos meses, Mauricio, Daniel, Andrea y Oscar se van a encontrar con esta entrevista y se van a sentir tan orgullosos como nos hemos sentido nosotros de conversar contigo. Si pudieses dejarles a ellos, a los 4, un mensaje oculto en este video, en esta entrevista, ¿qué les dirías? Ay, pues a Andrea y a Oscar tengo mucho que agradecerles. Me hace hacer llorar. Andrea y Oscar tengo mucho que agradecerles. Ellos vivieron conmigo 6 años y ellos me enseñaron a ser la mamá que hoy soy para Daniel y para Mauricio. Ellos, hace cuando yo tenía niños pequeños, cuando ellos llegaron ya de universidad a vivir conmigo, y fue un stretch para mí, fue muy amoroso y yo siempre les voy a agradecer que sean parte de mi familia, siempre.
Y a Dani y a Mau, bueno, pues qué te puedo decir, mis grandes maestros de vida, les agradezco su existencia y que me hagan ser la persona que soy. Sí, ellos han sido el upgrade de mi vida, siempre les digo, ustedes son el upgrade de mi vida y la verdad es que mi motor, mi inspiración, mi energía y mi ilusión, porque cuando a mí me dieron este diagnóstico que te contaba, creo que lo que no me quebró, lo que me permitió no quebrarme, era esa ilusión de acompañar a mis hijos y ser parte de su vida y verlos convertirse en hombres de bien. Y hoy estoy ya muy cerquita de eso. De repente a las mujeres no nos gustan los años, no es algo que nos gusta que se nos note, pero me siento tan afortunada de poder estar en este momento de vida viendo lo que está haciendo de ellos, de los 4, o sea, de ver a los 4, pero Dani y Mau, obviamente que partimos desde un lugar muy difícil cuando yo me divorcié, y ver dónde estamos hoy, no tengo más que agradecerles todo lo que ellos me han dado. Y bueno, pues yo espero que un día, si escuchan esta entrevista, pues puedan conectar con esto que les estoy dejando aquí como un mensaje oculto, como bien dices. Qué hermoso, Arabella. Gracias sinceramente por estos minutos, por esta vulnerabilidad, pero sobre todo, ¿sabes por qué? Porque creo que este valor de FEMSA, de humildad, te lo comiste completo y lo llevas adelante. Muchísimas FEMSA gracias. me ha formado, de verdad. Yo llegué Sí, grandecita aquí, pero el Ajá. profesional que hoy soy, contra el que llegó, se ha desarrollado fuertemente aquí. Sí, FEMSA es de verdad mi casa. Y gracias a ti por este espacio. Fabricio, gracias a todo el equipo, gracias por su paciencia porque reprogramamos varias veces, pero bueno, finalmente lo hicimos. Y bueno, ya tengo muchas ganas de verlo, ya esto out the records, porque tiendo a ver mucho para arriba, espero no haber estado hablándole al techo. No. Pero bueno. Arabella, muchísimas gracias. Arabella Cantu y FEMSA son unos grandes representantes de lo que es la cultura empresarial. Gracias por haber estado aquí. No, gracias a ustedes. Bonita tarde para ustedes. Hasta luego. Así terminó mi conversación con Arabella. Si algún pasaje de este episodio te ha resonado, tu misión hoy es compartirla. Y nos serviría mucho si te suscribes a nuestro canal de YouTube o nos dejas 5 estrellas en Spotify. Eso nos ayudaría a llegar a más personas interesadas en este tipo de contenido como tú. Yo soy Fabricio Serna. Gracias por llegar hasta aquí. Original de Decibelio 85.